farmacias se van de aquí, esta es la hora de los tigres, él está escuchando. Tiene que pagar $3.000. Están pidiendo 10.000 de entrada y 150 mensual. Que si no colaboran ya van a tocar ponerle a explosivo. La primera cuota $300 y luego 50 por mes. Ellos, quienes por temor evitan mostrar su identidad, pertenecen a las más de 4.500 denuncias de extorsiones bajo la modalidad de vacunas que se registraron durante el 2022 en Ecuador. Sin embargo, y sin duda, el número de quienes son víctimas de esto es aún mayor, pues muchos por miedo evitan denunciar y muchas veces esto termina en tragedia. No le dieron mucho tiempo para recoger a lo mejor el dinero y tomaron esa decisión estos mala gente, pues hicieron lo que le hicieron. Hoy le contamos del proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea, que podría penalizar estas acciones y fija cárcel de hasta 7 años, obligando a pagar hasta $36.000 de multa a quienes son identificados cometiendo extorsiones. Ecuador entero, mucha atención porque este tema que definitivamente nos compete a todos, a los emprendedores, a los comerciantes que se están viendo amenazados y que están siendo víctimas de extorsión llamado vacuna. Hoy este tema es para ustedes. Buenos días, Wendy. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos ustedes, como siempre, con contenido de valor y queremos informarlos en lo que a usted le interesa, porque sabemos que muchísimos ciudadanos han sido víctimas de este delito de extorsión, conocido, como decía Jorge, como vacunas. Hoy con un experto vamos a hablar acerca de los detalles de esta ley que el 5 de enero aprobó la Asamblea Nacional. Es una ley muy grande que incluye más de 9 leyes que trata de seguridad nacional y defensa nacional. Pero uno de los temas donde hay un cambio es en el tipificar este delito de las vacunas, este delito de extorsión, para que ahora sí pueda ser sancionado. De 5 a 7 años de prisión se habla. Y para que muchos puedan entender en casa, es para que de esta manera, cuando se acerquen a su local a cobrarle la vacuna o a querer extorsionarlo, de esta manera pues la policía pueda actuar y ahora sí, estando como ley, puedan meterlos presos, meterlos a la cárcel y tenga usted una herramienta también para defender no solamente a los suyos, sino también a su negocio que probablemente le ha costado bastante. Y hay agravantes, seguramente usted dirá, pero el delito de extorsión ya existe, hay agravantes, lo vamos a conversar con un experto. Michela, buenos días. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, y también por acá un tema que nos tiene a todos muy preocupados porque las costas ecuatorianas tienen alerta de oleaje. Hoy tenemos como invitado a expertos del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador para que nos cuenten a detalle qué es lo que está realmente ocurriendo y qué significa la bandera roja, la bandera amarilla, cómo podemos actuar en caso de que efectivamente queramos visitar algún balneario del Ecuador. No se despegue de nuestro programa, que tenemos toda la información para desarrollarla acá con todos ustedes en vivo en De Casa en Casa, contenido de valor, y hoy pues abordaremos este tema sobre los oleajes que están ocurriendo en nuestro país. Buen día, familia. Hoy nos levantamos con una triste noticia. Lamentablemente, el día de ayer falleció el abuelito de Jocelyn Encalada. Una pérdida irreparable, un momento complicado, muy triste que Jocelyn y su familia está pasando en ese momento. El señor muy querido, tenemos todos los detalles de él más adelante. También recordemos que él compartió escenario cuando Jocelyn tuvo su última participación casi en Soy el Mejor. Más adelante vamos a ampliar el tema y le vamos a decir cómo está pasando y en qué sala lo van a velar al abuelito de Jocelyn Encalada. Compañeros. Abrazamos el dolor de nuestra compañera Jocelyn, a quien le mandamos un beso grandote. Queremos compartir ahora con ustedes el tema que habíamos informado minutos atrás acerca del delito de extorsión llamado como vacunas, uno de ellos. Vamos a ver ahora una nota para que ustedes puedan informarse de qué es lo que ha pasado, sobre todo en la Asamblea Nacional. Así, a plena luz del día son identificados sujetos que van de local en local pidiendo dinero a cambio de lo que ellos llaman seguridad. Y muchas veces las amenazas son directas. Usted tiene que pagar $3.000, si no todas sus farmacias se van de aquí, esta es la hora de los tigres, él está escuchando. Tiene
Tiene que pagar $3.000. Y en Guayaquil esta modalidad se ha expandido por todos los sectores, pues así lo denuncian cientos de comerciantes en el norte, sur y centro de la urbe. Están pidiendo 10.000 de entrada y 150 mensual. La señora de al lado se fue por la vacuna. Que mandan a los hacheritos a dejar papeles, porque ellos no vienen tampoco, ellos no vienen. Pero no solo los comerciantes son víctimas de extorsión, sino también quienes están detrás del volante. No le dieron mucho tiempo para recoger a lo mejor el dinero y tomaron esa decisión estos mala gente, pues hicieron lo que le hicieron. E incluso los antisociales han llegado hasta diferentes establecimientos educativos. Que si no colaboran ya van a tocar ponerle a explosivo. Y de no cumplir con la cuota, muchas veces las amenazas se hacen realidad. Este comerciante, a quien llamaremos José, para proteger su identidad, ha sido testigo de estas amenazas, que se empiezan a dar en uno de los sectores comerciales más importantes de la ciudad. Aquí en nuestro lugar se está dando, por ejemplo, una balconizadora bastante grande aquí ha recibido este tipo de ¿cómo se llama?, de vacunas que le han pedido, extorsión. También tenemos doctores, estas bandas, para colmo son bien organizados, o sea, ellos tienen un barrido, hacen de todo. Y aparentemente, y por lo que hemos visto, los hacen con otros vehículos con placas alteradas, otras con motos con placas alteradas o simplemente con motos que no tienen placa. Necesitamos el apoyo, esto ya más a nivel de fiscalía, a nivel legal, que se nos dé el apoyo para que la policía pueda actuar en todo su entorno. Porque imagínense, nos están matando y nosotros no podemos hacer nada. Ante esta preocupación, la Asamblea Nacional, con una amplia mayoría, aprobó un proyecto de ley que reforma a 9 leyes en materia de seguridad integral, donde se plantea una reestructura al sistema penitenciario y endurece las penas para las llamadas vacunas, incorporando un texto al artículo 185 del Código Integral Penal, donde se establece la pena de entre 5 y 7 años, con una multa de entre 20 y 24 salarios básicos unificados. Y hoy, en un importante foro, tratamos este tema. Para De Casa en Casa, Daniel Merlo. Bueno, sin duda Jorge, era un clamor ciudadano. Habíamos escuchado muchísimas personas, habían muchísimas denuncias sobre este nuevo delito que se había comenzado a cometer aquí en el país. Muchas personas, muchos empresarios fueron. Y que está acabando con la mayoría de los negocios. Exactamente. Está acabando con los negocios. No importa de dónde seas, quién seas o en qué sector te encuentres, pudiste haber sido víctima de vacunas y la Asamblea justamente trató de atender este clamor ciudadano y hace un cambio o ofrece un cambio dentro de este proyecto de ley en uno de los artículos, el 185 del COIP, donde introduce a las vacunas como un delito de extorsión. Justamente para tratar este tema, estamos con un experto, un profesional. Aquí nos acompaña el día de hoy el doctor. Pero yo sí quiero arrancar con esta pregunta. ¿En qué radica la diferencia? Si ya se supone que el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal de acá de Ecuador ya habla de la extorsión. ¿En qué entonces me va a favorecer o en qué entonces me va a proteger? ¿Cuál es esa diferencia? Saludamos al abogado José Sánchez. Muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente el tema de la extorsión está tipificado, como escuchamos, en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, la persona comete un acto de extorsión cuando pide a otra persona un rédito en sí, ¿para qué? Para sacar provecho de sí mismo. Correcto. Ahora, bien, en cuanto al tema de las vacunas, este delito es un delito foráneo, o sea, en el país no existía. Correcto. Tengo conocimiento que en la década de los 80 esto se creó en la frontera colombo-venezolano, donde la guerrilla extorsionaba a los grandes comercios, las personas que tendían haciendas, entonces eran extorsionados con el fin de cuidarlos o con el fin de no robarles. La famosa brindarle protección, ¿no? La famosa brindarle protección. Pero ahora finalmente
se va a poner este delito, se lo va a tipificar dentro de la ley en caso de que obviamente pues, el Ejecutivo apruebe todo el proyecto. Pero ¿cuál sería, como decía Jorge, ese cambio puntual? Ahora, ¿qué va a decir la ley? Ahora, ¿cuál es el cambio de la ley? La persona que nos está escuchando y es víctima o ha sido víctima de las vacunas y una vez aprobada la ley pueda decir, ok, me acerco a denunciar este delito por esto y esto. Un poco desmenúcenos el tema de lo de las vacunas. Sí, efectivamente, pues vemos que la Asamblea Nacional del Ecuador, que es el primer poder del Estado, al ver este clamor ciudadano de que se ha incrementado a nivel del país el tema de las vacunas, hizo este proyecto de ley, lo mandó al presidente para que se ejecute y el cual ya va a entrar en vigencia en los siguientes días. Este alcance que se hace es efectivamente porque hay un descontrol totalmente de la delincuencia en cuanto a los negocios, en cuanto inclusive a las personas que exportan productos y son extorsionados a diario. Ahora, el ciudadano ya puede ir a denunciar a la Fiscalía General del Estado en el momento que se le hagan las famosas visitas para ser, en este caso, extorsionado con las famosas vacunas. Una vez que pongan la denuncia, la policía actúa y tendrá pues que enfrentar a los delincuentes para que este delito poco a poco vaya a ser aplacado. Recordemos. Sí, se habla de 3 a 7 años de prisión ahora, pero también hay agravantes. Y los agravantes ¿suben los años de prisión en este caso? ¿Perdón? Porque justamente estaba leyendo yo el artículo, en donde decía, justamente el artículo 185 dice, extorsión, la persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero obligue a otro con violencia o intimidación, que es lo que ya estamos viviendo por si acaso, que es lo que ya está pasando, a realizar u omitir un acto de negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Qué sube en este caso? ¿La pena privativa de libertad? Claro, en este caso la pena privativa de libertad sube hasta 7 años. 7. Y con las agravantes que puede ser el secuestro, una amenaza, una intimidación, puede subir hasta 1/3. Y además también el tema de los agravantes, que es interesante que todos sepamos, que es la repetición, ¿verdad? Esta repetición constante, que es esta diferencia que se da ahora con las vacunas. Me visitas constantemente. Constantemente, que te extorsione constantemente. Esto también vendría a ser un agravante en este Claro, nuevo proyecto. exactamente. Eso viene a ser un agravante. ¿Por qué? Porque es una manera de intimidarte, es una manera de amenazarte yendo constantemente a tu negocio. Y es más, vemos hasta que cuando los ciudadanos no acceden a esto, cogen y les disparan a los negocios, dejan panfletos con el hecho de que sean extorsionados. Amenazan a las familias. Amenazan a las familias, efectivamente, inclusive los negocios, de secuestrar a las personas. Por supuesto. Entonces, aquí viene el hecho de que esta ley ha sido aprobada y que tiene que entrar en vigencia para combatir a la delincuencia. O sea, se sumaría al 185. O sea, en este caso... Efectivamente, es como un alcance, ¿no? Esta ley es un alcance a la ley que el asambleísta ha hecho para que el presidente, en este caso, la apruebe, se le agrega a la ley y ya empiece pues. Además está el tema de la multa, ¿no? De exactamente, el tema de la multa que llegan hasta $36.000. El tema de la multa puede llegar hasta $36.000. Y eso en su momento cuando la persona haya sido puesta ante la autoridad y tenga una sentencia condenatoria, donde se lo condenará pues al pago de daños y perjuicios en este caso y la multa. Ahora, abogado, usted como ex juez de lo penal, ¿cuáles serían las evidencias que deberíamos de tener para poder comprobar la extorsión? Porque a veces nos llaman desde teléfonos que no conocemos, nos mandan mensajes, no conocemos la persona que es, no sabemos a quién acudir para poder decir, bueno, fue fulano, fue mengano. ¿Cuáles serían esas evidencias que deberíamos de recabar para poder sustentar nuestra denuncia? Efectivamente, bueno, tenemos una gama de evidencias que podemos nosotros acumular, como en este caso podrían ser cámaras de video para efectivamente corroborar el delito que estamos haciendo en ese momento por parte de la delincuencia, que es las famosas vacunas. También podríamos acumular nosotros los mensajes que son enviados a nuestros teléfonos celulares con el fin de presentarlos en su momento como prueba a la Fiscalía General del Estado. Y también podemos recabar información por parte de personas que hayan estado o se hayan dado cuenta de que sean testigos de que efectivamente nos han amenazado por el hecho de las vacunas y entregar cierta cantidad de dinero de nuestro patrimonio. Ahora, ¿cómo procedería en este caso? Si a mí me llaman a extorsionar a través de este modo operando de vacuna,
y me hacen una llamada. Basta con que haga una llamada al 911, basta con que de pronto, no sé, me denuncie a algún organismo específico, o tengo que ir específicamente a la Fiscalía para que quede por sentado ya esta situación. O sea, ¿cómo aplicaría en este caso? Porque hay mucha gente que, lamentablemente, abogado, y me va a disculpar, pero el sistema judicial a veces sí es un poco engorroso, ir, hacer cola, dejar de trabajar, y hay mucha gente que lamentablemente no se puede dar el lujo de dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo procedería en este caso esta denuncia? ¿Me sirve un 911 de pronto, una llamada? Por supuesto que sirve llamar al ECU 911. ¿Por qué? Porque usted ya está poniendo una denuncia vía telefónica y va a quedar registrado que usted está siendo extorsionado mediante vacunas, y usted pues ya siente esa inseguridad y necesita usted plasmar esta denuncia. Luego de lo cual efectivamente usted tiene que poner su denuncia en la Fiscalía General del Estado, donde va a comenzar una investigación de estos hechos relacionados. O sea, sí o sí tiene que estar en la Fiscalía. Sí o sí tiene que estar en la Fiscalía. Para eso han sido creadas las entidades de control, en este caso Fiscalía General del Estado. Para esto ha sido creada también la Policía Nacional, para que nos brinde la seguridad a los ciudadanos, y en este sentido nosotros acudimos. ¿Para qué? Para que se inicie la investigación y luego se proceda con el trámite legal correspondiente. En este caso de las vacunas, que ahora pues se lo toma a veces por sectores, ¿verdad? No solamente eres tú la víctima, sino tú, tu vecino, y es como que se toman el sector, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿es conveniente, abogado, hacer una denuncia grupal? ¿Es más poderosa? ¿Tiene más cabida? ¿Tiene más potencial para poder llegar a un final más rápido? Fuerza en este caso. Efectivamente, la unión hace la fuerza. Cuando se unen las personas a hacer esta clase de denuncias, causa más conmoción social. Las autoridades de control efectivamente enseguida se activan las alarmas de qué está pasando en este sector. Entonces ya inmediatamente proceden las autoridades a escuchar ese clamor de la ciudadanía y proceden efectivamente a hacer las investigaciones correspondientes. Y por ende también pudiese pedirse ayuda policial para que estén en el sector y haya pues ese apoyo, mientras las personas asustadas, obviamente, pero valientes a la vez de haber hecho la denuncia, sientan que hay seguridad también. Efectivamente, tienen que activarse las clases sociales de los barrios para que pongan las denuncias correspondientes, y van a ser acudidos por la Policía Nacional para que ronden el sector efectivamente. Inclusive les activan a las comunidades, les activan un botón de pánico, botones de alarma, para que ustedes se sientan más seguros con las rondas que hace la Policía Nacional. Bueno, en todo caso, esperemos que a quienes nos están viendo en este momento, si ha sido víctima en algún momento pues de las ya famosas vacunas, puedan tener un aliciente en lo que puede venir posterior justamente con esta ley. Gracias, abogado, por habernos acompañado el día de hoy y disipar todas estas dudas y dejarnos un poco más tranquilos también. Efectivamente.